gusto recibirlo, una alegría tener un nuevo pretexto para compartir aventuras con Fabián Severo. Gracias por estar acá. Gracias, Inés, por la invitación. Un gusto reencontrarte. Es cierto. Hace como 10 años supimos trabajar juntos en una representación de la cultura uruguaya y hoy me encuentro con este último libro que tiene una edición bellísima. Saludo a la gente de La Canoa porque la verdad es que es un libro cuidado, muy poco frecuente, de esos que uno puede encontrar en cualquier anaquel de una librería y llamarle la atención la edición. Miren, además viene con un marcador o separador donde está el logo de La Canoa, que es justamente la editorial. Y se habrá que remar en esto, ¿no? Sí, y el trabajo de Ale Sequeira, que es bellísimo. Trabajo, el cuidado de la tapa, la contratapa, Miren el detallecito este ese, detallecito el acá. cortecito. Ajá. Desde la letra hasta el cuidado del color del papel. Ha sido un trabajo en equipo hermosísimo con el equipo de Ediciones de La Canoa. Sequeira, que nos tiene maravillados con su capacidad. Tanto te hace un libro maravilloso sobre el chivito. Hace un libro por semana. Sobre los hongos, como te hace esta delicadeza. Es increíble. Que bueno, yo no sé, ¿no será demasiado para Sepultura esto? Vos sabés que sí, ¿no? Me parece que eso es como mucho recurso, ¿no? Para una historia con tan pocos recursos, ¿no? No, pero es una historia... A ver, no estoy comparando, no soy capaz de hacerlo, ni creo que haya que hacerlo. Pero tiene que ver con, no sé, con Paco Espínola, con La sombra sobre la tierra. Sí. Tiene que ver con los desamparados. Bueno, sí, hay ahí bueno, ya el título, ¿no? Sepultura. No, pareciera que no fuera una historia pum para arriba, ¿no? El que vaya a leer Sepultura. Entonces, sí, me parece que puede ser como una historia un poco con un tono triste, ¿no? El otro día salió una nota de Juan en El País que decía la dulce tristeza. Me parece que sí, que puede ser una historia de un viejo, ¿viste? Que escucha voces, que recuerda, que no sabe si las voces son de vivos o de muertos, que a su vez está hablando con una muchacha y vos no sabés si esa muchacha está viva o está muerta. Esos vecinos que andan por ahí que vos no sabés, ¿no? Son como sombras que andan, que no sabés si están vivos o si están muertos. Entonces creo que eso le puede dar como una atmósfera de sombría, tal vez, ¿no? Monótona. Me hace recordar a muchos lugares del Uruguay a donde yo viví y donde estuve. Es decir, yo no sé si la gente del interior... Ahí empezó a aparecerle el portuñol. ¿Se dieron cuenta? Empezó a aparecer Se dieron cuenta que despacito empezó a hablar y le apareció el sotaque, ¿no? Apareció ese acento. Empezó a aparecer cuando empezó a hablar de adentro el tipo, ¿no? Ahí va. Empezó a salir de adentro severo y empezó a salir severo. Empecé a soltar. Sí, que yo te decía que en muchos pueblos a donde viví, incluso en el pueblo que vivo ahora, yo vivo en Atlántida, a veces uno tiene esa sensación, viste, de andar por las calles desiertas. Bien. Sin nadie. Bien. ¿No? Como que si solo vos estuvieras en el universo. Y a veces pasás por, yo en un texto digo, las mismas caras en las mismas calles, ¿no? Eso de pasar y siempre estar la vecina allí, el perro allá, aquel lugar. Entonces, yo a veces ando en bici y digo, ¿esto es un pueblo fantasma? ¿Existe o no existe? ¿No? Más o menos ahí, esa es la inspiración un poquito de Pueblo Sepultura o de contar esa historia, entre otras cosas, ¿no? Porque yo había escrito un libro, Viralata, que me parecía que era un libro un poco triste, que era yo lo escribí para superar la muerte de mi madre, ¿viste? Y quería reconciliarme con la idea de la muerte, ¿entendés? Entonces, un día yo estaba escribiendo y me surgió esa frase que el narrador lo dice en un momento, dice, la muerte es muy poca cosa para separarnos de las personas que amamos, dice él. La muerte es un día, el amor es todos los días, ¿no? Dice él. Bueno, yo quería reconciliarme con la idea de la muerte, esa idea de que los muertos están con nosotros, ¿no? Es decir, yo puedo hablar con mis muertos y los puedo escuchar y bueno, tejiendo una historia con otra historia, un fragmento con otro fragmento, fue naciendo ese universo de Sepultura. No es sencillo, no es lineal, pero háganle un lugar en su propia sensibilidad y se encontrarán con un hombre que no solo es narrador, también es poeta. Vamos a la presentación
de Fabián Severo. Mientras el verano ya era historia al sur del Río Negro, el lunes 16 de marzo de 1981 nació en la ciudad de Artigas, aún calurosa, donde no se sabe bien si se está en Brasil o en Uruguay, Fabián Severo González, quien creció aprendiendo un idioma único en el mundo, el portuñol, casi una forma de vida. No había libros en su casa y tampoco hubiera sido posible que alguien en ella los entendiera, porque el idioma español no era una opción, sino una imposición caprichosa. Su gusto por la palabra surgió de la radio y los vecinos. Escuchaba historias, asimilaba cuentos, relatos y canciones, entendiendo que no son otra cosa que poesía musicalizada. En 2004 Fabián llegó a Montevideo tras recorrer esos 600 kilómetros que se vuelven interminables para quien deja atrás nada menos que sus raíces. Por aquel entonces no se identificaba con la literatura uruguaya, nada tenía que ver con el montevideano Benedetti ni con Quiroga o Spínola, hasta que encontró en Juan Carlos Onetti a alguien que hablaba acerca de lo mismo que él sentía. Esas cosas de tristeza, de soledad, el sinsentido de la vida y la necesidad de escribir para sobrevivir. Fabián no solo se dio cuenta de que debía contar, sino además contarse, haciéndolo en el lenguaje de sus raíces, ese que pocos dominan, pero todos entienden. Os vizinhos se arrodillan atrás de Dios, mas Él no espera a nadie. Los días que no saben qué hora es, se estean no rayo do sol. Pero el uso del portuñol como lengua fronteriza no fue una decisión reivindicativa ni una forma de llamar la atención hablando raro. Fue y es su auténtica manera de escribir y hacer poesía, que le valió el premio Morosoli en 2010 con Noite do Norte y 7 años después el Premio Nacional de Literatura por la novela Viralata. E incluso logró que su poesía apareciera en la revista New Yorker, que también publicó a Truman Capote, Salinger y Raymond Carver, entre otros. Fabián Severo, escribiendo a mano en los recreos de sus clases como profesor de literatura y en los ómnibus, reivindicó el sentir de la frontera. No pretende amontonar letras mezclando idiomas porque sí, lo hace porque lo necesita para no morir de tristeza. Para corregir. Ay, qué bonito, no, precioso todo lo que dicen, la verdad que sí. Un lindo resumen de mi relación con la literatura, ¿no? Es decir, me ha pasado eso. He encontrado, por ejemplo, vi que apareció Onetti allí, he encontrado en Onetti a mis vecinos de Artigas, ¿viste? Cosa que yo no encontraba en algunos escritores que para mí eran muy montevideanos. Pero vos sabés que cuando yo tenía 18, 19 años leí Onetti, y digo, es como... Después recorrí el país y entré a una cafetería en Paso de los Toros y era Onetti. Y fui a tomar un café en Lascano y era Onetti. Entonces dije, ¡buah, qué escritor que supo como encerrar el Uruguay en su literatura! Y yo me identifico... o sea, es el escritor que más leí. No que yo quiera escribir como Onetti, ¿no? Onetti es el más grande escritor de la lengua española después de Cervantes. Y es nuestro. Pero sí, en él encontré... A mis vecinos, al Uruguay. Sí, es un lindo resumen de mi relación con la literatura y ese acercamiento a la escritura como necesidad, ¿viste? Yo me vine a Montevideo y empecé a extrañar mis vecinos, mis sonidos, mis aromas, mis sabores, mis ritmos, ¿no? Montevideo, una ciudad que uno tanto ama y que tanto odia de vez en cuando. Y resulta que descubrí que las palabras habían venido conmigo, ¿viste? Que yo no había traído nada de Artigas. Lo único que había traído eran las palabras. Y ahí, escribiendo en el cuaderno, yo descubría que yo podía volver a Artigas escribiendo. Incluso alguien me dijo, ¿vos cada cuánto vas a Artigas? Me dice, ¿no? Y yo digo, yo voy todos los días. Porque me levanto de mañana y escribo un párrafo, escribo unos versos. Y es como estar todavía en mi barrio, ¿viste? En mi pueblo. O sea, la escritura es una forma de regresar. Alguien dijo que la escritura es una forma de guardar lo que uno ha perdido para siempre. Y a veces yo quiero recordar a un vecino, un atardecer, o al Fabián de 10 años que andaba en tal lado. Y bueno, escribiendo, ¿viste? Vuelvo a vivirlo. Sí, la verdad que muy bonito.
Fabián, podías haber hecho un giro copernicano, por decirlo así, y empezar a hablar en montevideano, ¿no? Sí. Podías haber abandonado el portuñol absolutamente y te podías haber mimetizado en una sociedad en la que te tenías que integrar. Sí. Y sin embargo... Sí, vos sabés que nosotros allá en Artigas, supongo que mucha gente del interior le debe pasar esto, nosotros siempre criticábamos a los de Artigas que se iban a pasar un fin de semana a Montevideo y volvían hablando todo montevideano. Era, che vos. Dice, mirá, este fue un fin de semana para Montevideo y ya viene hablando todo raro. Bueno, yo cuando vine a Montevideo, obviamente que la ciudad, me encantó Montevideo en ese sentido de salir del pueblo chico. Y Montevideo parecía Nueva York, ¿viste? Y teatro, y cine, y cafetería, y universidad. Y hubo como un primer tiempo de encantamiento. Pero ahí después, vos sabés que yo andaba por Montevideo y como que no encontraba mi lugar, claro, ¿viste? Claro. Porque la frontera, en mi caso, ¿no? Tiene una cosa maravillosa que es... Vos sabés que yo viví la adolescencia y la juventud en Artigas, mi infancia también, y yo tenía esta sensación. Yo tenía la sensación de que había nacido en el fin del mundo, ¿no? Yo digo, me tocó vivir en el fin del mundo, ¿viste? O sea, eso está en Sepultura. Un pueblo, un barrio humilde, una familia humilde, de una ciudad alejada de todo, de un país alejado del universo, ¿viste? Y por otro lado, esa sensación de... pero este es mi lugar, ¿viste? Es decir, esa contradicción que yo trato de jugar un poquito con eso. ¿Sí? Incluso el narrador, ¿viste? Que dice, yo no cambio esta frontera por nada en el mundo. Porque es así, uno viaja, visita ciudades, visita países, pero cuando llegás en mi caso, a Río Branco, Yaguarón, o Artigas, Cuaraí, o Rivera, o Aceguá, o El Chuy, y se empieza a mezclar eso que decía en la presentación de estamos en marzo, pero todavía hace baito, calor, ¿no? Todavía las chicharras siguen cantando a toda. Esa mistura de Brasil, Uruguay, ¿viste? Esa sensación de decir, bueno, este es mi lugar, ¿viste? Me estoy acordando de una anécdota de los olimareños en tiempos de dictadura, cuando estaban viviendo en Europa, ¿no? Después que Braulio pudo reunirse con Pepe, después de estar preso en Argentina. Y bueno, y les tocó estar en el Sena, en París, que es para todos nosotros lo que es París, o por lo pronto en nuestro imaginario. Y cuenta, no sé si es la verdad o la leyenda, porque sabés cómo es el Olimar de mentiroso, a la hora de generar mentiras de este tipo, que no son mentiras en realidad, que estaban los dos sentados a la orilla del Sena tocando, reconociéndose y tocando la guitarra y cantando y qué sé yo, y de repente miran así y dice que Pepe dice, el Olimar es mucho más lindo. Precioso, precioso. Y estaban en el Sena, a ver. Pero no es tan lindo como el Olimar, ¿no? Exactamente. Falta, ¿no? Falta. Claro, porque te falta tu escenario, ¿no? Falta tu atmósfera, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de llevar esta nota por los caminos de la prolijidad. Pero si algo tiene de bueno, es que no tiene que ser así. Yo voy a guiarla porque es mi tarea, pero la obra de Fabián Severo ya ha ido al teatro. Vamos Sí. a hablar del Teatro El Galpón. Vamos a hablar de este 18 de julio. ¿Qué pasó ahí? Sí, es increíble. Sí, Luis Vidal, cuando leyó Viralata, le pareció que podía ser una adaptación al teatro. Nos reunimos en Atlántida, él fue hasta Atlántida y me dijo, dice, mirá, a mí me gustaría adaptarlo al teatro. Y yo le dije, Luis, hacé lo que quieras porque ese libro ya no es mío, es decir, no me pertenece y además yo no sé nada de teatro. No había teatro en Artigas, ¿no? Es decir, yo no iba al teatro, el teatro es algo de acá que aprendía. Y bueno, la verdad que la versión que hicieron con Rodolfo da Costa haciendo de Chicharra, de Fabio, de Fabito, es una... A mí me encantó el resultado, ¿sí? Y es como la Lecueder de Montevideo, de Artigas, ¿viste? Estar en el Teatro El Galpón, a donde yo fui, cuando enseguida que me vine, iba mucho al teatro para tratar de conocer ese claro, universo. En una contrarreloj de culturización. Exacto. Claro. Y después me pasó que, claro, que ver
la historia que vos habías escrito, imaginado, verla en otro formato, fue una experiencia maravillosa. A mí me conmovió mucho, me pareció que estaba muy cuidado, por lo menos algunos detalles que yo había cuidado en el libro, ¿viste? El tema de la poética, eso que vos decías de la poética, ¿no? La poética del lenguaje. Porque puede pasar algo acá en Montevideo. Sí. Es cuando se hace la parodia del portuñol. Sufro ¿viste? tanto con eso. Es decir, no con el portuñol, con la parodia del paisano. Exacto. No del portuñol porque no llego a tanto, no tengo tanta... es más primitivo lo mío. Pero no hay caso con la parodia del paisano, cómo se hace todo una parodia... inverosímil, totalmente. ¿no? Sobreactuada, es como... A mí me pasa eso, incluso me pasa a veces con cierto neocriollismo. Sí, que tiene una surge, cosa ¿no? como denigrante además, ¿no? A mí me parece que sí, porque viste que van a actuar, van a ser de fronterizo y como sobreactúan el fronterizo. Tal cual. Y claro, y el fronterizo ve eso y puede sentirse como ridiculizado, ¿viste? Como diciendo que nos están tomando el pelo. Y esa fue una de las cosas que nosotros hablábamos con Luis, ¿no? Y con Ernesto Díaz, que es el compositor de Artigas, que hizo la música. El cuidado ese de decir, bueno, mirá, nosotros... Hay un cuidado del lenguaje, hay un cuidado de la palabra en Viralata, en la forma de decir. Y bueno, Rodolfo da Costa es del Chuy, entonces nos venía bárbaro porque él tenía el jeito y el cantito, y fue una versión que a mí me gustó mucho, me emocionó muchísimo. Yo después te voy a pedir que digas 3 versos, nada más, porque me gustaría que la gente que no te conoce te escuche, que oiga tu voz en portuñol o en ti mismo. Pero antes te voy a hacer un homenaje. Voy a ir a Twitter y voy a ir al Twitter en el que al día 3 de julio, es antes de ayer nada más prácticamente, el 3 de julio. Y voy a leer un tuit que cuelga Fabián Severo y dice así, comillas, papá, en el recreo, cuando no nos ven las maestras, nos abrazamos con mis amigos. Lo escribe su hija de 8 años. Impresionante, ¿no? Es impresionante, sí. Esto no es poesía. No, esto es verdad. Eso es verdad y es la poética maravillosa de los niños, ¿no? Es decir, vos sabés que yo tengo muchas frases de mi hija anotada. Yo cerré Viralata con una frase de mi hija. Mi hija tenía 2 o 3 años y ella dice... Estamos en la cama con la madre y ella dice, mamá, contame cómo era el tema de adentro de la panza. Bueno, vos estabas acá dentro de la panza y le tocaba la panza, todavía no habías nacido, estabas ahí. Entonces ella agarra y me dice, papá, dame tu mano. Y me pone así en el pecho y dice, sentí mi corazón, está acá adentro, todavía no nació. Y yo necesitaba un cierre para Viralata, y en Viralata pasa eso, el narrador llega a la tumba de la madre, se sienta frente a la tumba de la madre, y entonces le parece que escucha la voz de la madre que le dice, Fabi, tu corazón está por nacer. Pero es que yo creo que nosotros somos animales narrativos y poéticos. Es decir, cualquiera que conviva con niños, es impresionante la cantidad de frases. Y mi hija, mira, el otro día me dice, papá, ¿los hijos de los presos son inofensivos? Fíjate la pregunta, ¿no? O estamos caminando por la playa en Cuchilla Alta, viste que tiene una playa preciosa, y ella va jugando con el agua y con las piedras, y en eso viene, me da la mano y me dice, papá, mañana cuando yo sueñe, quiero soñar con esta playa. Es decir, los niños hacen eso, de romper el tiempo, de hacer la poética, de tener una poética tan natural y hermosa. Hay un poeta brasileño, ¿no? Manuel de Barros, que es de Mato Grosso do Sul, que también tenía una libretita donde anotaba las frases de los hijos. Y dice que en eso pasa una mariposa volando y una de las hijas dice, papá, la mariposa es un color que vuela. Es decir, tienen, ¿viste? Lo que pasa es que capaz que después crecemos, ¿no? O el sistema educativo y el adulto y eso, y capaz que vamos perdiendo esa poética. Pero mi hija me dijo eso el otro día, que en el recreo, cuando no los veían, se abrazaban. Incluso tiene una amiguita, Emilia, muy divina, que va a casa y ella dice, conversando sobre eso, ¿no? Me dice, lo que pasa es que Emilia es tan cariñosa. No se resisten al distanciamiento social, ¿viste? Bueno, por suerte. Y lo lindo es que ahí en Twitter muchas maestras, ¿viste? Que pusieron,
Bueno, nosotros también a veces miramos para otro lado y los dejamos que se abracen. Fabián Severo está con nosotros, está su libro, su último trabajo, Sepultura. Cualquiera de los otros todavía se puede comprar, tanto el Viralata como el de la... Norte. Ahí está. Quiero decir que hay muchos mensajes, como por ejemplo el de Walter Martínez que dice: buenos días, felicitaciones a Fabián. Me parece hasta un acto de valor publicar este hermoso libro que es Viralata, y estoy seguro de que hay un Fabián antes y después de ese hijo pródigo. Voy a Lourdes, que dice: gracias por la entrevista, gracias por conocer a tan bella persona y excelente escritor, y con un tema tan sensible como la muerte, la mejor manera de verla y decirla, como así también lo siento. Luján agrega: buen día, felicitaciones a Fabián, desde Artigas, un saludo, muy buenos sus libros, muy bueno sus libros, para leer lo más aportuñolizado que pueda, dice Luján Díaz. Muchas gracias. A Dalí, un genio, sus libros, ya los disfruté y sigo disfrutándolos, vuelvo a ellos en reiteradas oportunidades. Janet, muy lindo mano a mano, me hace acordar mucho a unos tíos de mi pareja que vivían en Suecia unos meses y otros meses volvían a Rivera. Escuchando a Fabián, uno entiende. Hay muchas cosas muy lindas que escribe la gente. El entrevistado tiene presente el modo de hablar en Artigas, lejos pero cerca, como el viste, el che, etcétera, modismo de profesor. Me rodean vecinos de Artigas y tienen un modo de vivir diferente, de puertas abiertas. Un saludo, a comprar el libro, felicitaciones, Gracias. Dice Anabela. Bueno, y cierro con Verónica, que dice: sin duda compraré el libro. En ese pueblo nació mi padre, y oír hablar a Fabián con esa tonada tan linda me emociona, ya que hace 9 años que no tengo a mi padre, dice Verónica, de apellido Ribeiro. Y cierro con Rosa Mabel de León, que dice: Comala, Juan Rulfo. Bueno, muchas gracias por la comparación. Sí, Comala. Bueno, Rulfo es uno de mis escritores favoritos, no de cabecera, sino ese es el tono de Rulfo, ese tono, ¿viste? De contar las cosas más tristes de una forma... A ver, el punto de vista infantil ese, ¿viste? Que sin caer, porque corres mucho riesgo de caer en el panfleto Por supuesto. a veces, ¿no? Bueno, Rulfo es uno de mis escritores, Onetti es otro de mis escritores, Guimarães Rosa y Circe Maya. Ese es mi altar. El amor que has confesado por Circe Maya. La amo, perfecto. Sí, me encontré con ella caminando por Tacuarembó y le dije que me encantaría que me adoptara para que yo fuera a vivir con ella. Así me enseñaba poesía y me dice Circe: ay, poesía, justo eso no te puedo enseñar. Qué divina que es maravilloso. Circe Maya es la escritora, para mí, la poeta más importante de la lengua española, ¿viste? Tenemos que despedirnos. ¿Cómo vas a hacer? Bueno, ¿querés que lea algo, un pedacito? No, quiero que hables, quiero que recuerde, que sin leer. Bueno, voy a recordar mis primeros versos, los primer verso que escribí estando en Montevideo, cuando recordé una anécdota de Artigas, y entonces salí de clase, yo estaba en la facultad, y ahí agarré una hoja y puse: mi madre falaba muy bien, yo entendía. Fabi, andá a facer los deber. Yo facía. Fabi, traceme medio litro de leite. Yo tracía. Decí pra doña Cora que mañana le pago. Yo decía. Della hizo gurí y yo deillaba. Mas mi maestra no entendía. Mandaba cartas en mi cuaderno, todo con rojo igualcito su cara, y firmaba abajo. Mas mi madre no entendía. Le hizo para mí, hijo, y yo leía. La historia se repitió por muchos meses. Mi maestra escribía, mas mi madre no entendía. Mi maestra escribía, mas mi madre no entendía. Entonces, cierto día, mi madre entendió todo y dijo: Fabi, tú tendrás que dejar la escuela. Y yo dejé. Gracias a Fabián Severo, gracias por venir. Gracias, Inés, Una un alegría gusto, reencontrarnos. Sí, igualmente. Te conocimos de barriga. Poquito antes de que naciera esta maga que llegó a tu vida es para cierto. ayudarte con la poesía. Es cierto. Gracias, Fabián. Muchas gracias, Inés. Gracias por lo que has hecho y te seguiremos siempre. Bueno, muchas gracias. Cerramos este mano a mano, amigos, y lo hacemos en este idioma tan modesto que nos parece el de la televisión cuando nos encontramos con un poeta.